Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor, venimos delante de ti, solicitando tu mano, tu auxilio, tu socorro, tu despertar en nuestras vidas. Señor, tú conoces cada mente y corazón de los que estamos aquí. Tú conoces la situación que puede estar cada hermano, cada hermana. Y te alabo porque hoy los que están en este lugar han dispuesto sus corazones para estar aquí. Han dispuesto, Señor, con amor, ese anhelo, esa pasión, para honrarte, para servirte. No, Señor, como una costumbre, sino como esa necesidad de venir, bendito Dios, a poner sus cargas, pero también a recibir de ti tu palabra, tu amor, y adorarte en espíritu y en verdad. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que avives en nosotros esa pasión, ese anhelo, ese deseo de tu palabra. Y que tu palabra que hoy está, Señor, tocando nuestras vidas, sea como esa gasolina que se echa en el fuego, pero que también sea como ese paño, Señor, que nos sustenta y que nos guarda, y que también, Señor, alivia los dolores. Oh Padre, reprende al enemigo, al devorador, al destructor, y susténtanos en ti. Danos ese gozo en ti. Danos esa fe, esa credulidad. Así como ese hombre, Señor, que clamaba por su hijo y le pidió al Señor: Señor, aumenta mi fe. Ayuda en mi debilidad, ayuda en mi incredulidad. Dios, aumenta nuestra fe en este momento y susténtanos. Que tu palabra hoy afirme nuestras vidas, Señor, y nos llene de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le puede dar una alabanza a Dios? Puede sentarse aquí. El tema es, y no lo vamos a completar hoy, pero sí vamos a comenzar con la primera parte: la oración de poder de un necesitado. La oración de poder de un necesitado. Y muchos de los creyentes hoy en día ven el evangelio de poder como algo que solo se dio en el tiempo de la iglesia del primer siglo. Algunos les dicen la iglesia primitiva, y lo ven como algo inalcanzable para sus vidas. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, somos nosotros quienes hemos decidido vivir muchas veces un evangelio no igual al de nuestros hermanos que vivieron hace más de 2000 años. Y no hemos querido aprender a reconocer incluso nuestras debilidades o problemas, porque muchas veces también somos soberbios o incrédulos en nosotros mismos. Ahora, hablando un poco de esos hermanos en Cristo Jesús que vivieron hace 2000 años aproximadamente, ellos eran igual que nosotros. Gente con problemas, con pasiones, gente con luchas. Incluso su vida pudiera ser aún más dura que la vida de nosotros hoy en día, porque muchos de ellos, siendo cristianos, eran esclavos. Y no esclavos de sus propias pasiones o deseos, no esclavos de alguna debilidad, sino esclavos en sus propias vidas. Y no tenían esperanzas. Ellos tenían, entonces, eran de diferentes estados sociales. Eran pobres, eran ricos, eran esclavos o pero todos tenían en común algo. Todos tenían en común algo. Ellos perseveraban en el Señor. Ellos vencían en el Señor. Tenían tiempo para Dios, tenían tiempo para estar juntos, aun a pesar de las persecuciones en muchos lugares. Ellos daban sus vidas por Dios y fueron gente normal, igual que tú, igual que yo. Incluso en el Salón de la Fama de la Fe, si podemos hablar del Salón de la Fama de la Fe, y usted se preguntará: ¿y cuál es el Salón de la Fama de la Fe? Está en Hebreos capítulo 11. Todo ese capítulo es el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Varios de ellos tuvieron, y de ellas tuvieron, sus debilidades. En un principio unos mintieron, otros usurparon, otros asesinaron. Una fue una prostituta en un principio, otro fue un mujeriego. Uno negó al Señor y fue cobarde después de haberle dicho que moriría por él. Otro fue un incrédulo
Y con todo esto Dios lo fue procesando, Dios lo fue transformando. Y toda la Biblia nos enseña a nosotros que de estas personas que tuvieron debilidades, que fueron pecadores, que fueron en medio de todas situaciones personas igual que nosotros, Dios los procesó y Dios hizo de ellos grandes instrumentos para su gloria y para su honra. Y hablo de esto, hermanos, para dar a entender que cada persona que vemos en la palabra de Dios, que fue de cierta forma de renombre, también tenían las mismas luchas, los mismos problemas, las dudas que tú o que yo. Pero hubo en ellos algo que los cambió. Ellos tuvieron que decidir y tuvieron que tener un cambio para poder ser usados por Dios como grandes instrumentos de la fe. Y precisamente es esto: la fe y la credulidad. Ellos tuvieron fe, ellos decidieron tener credulidad. Y la fe y la credulidad son absolutamente necesarios para entender y para vivir el amor de Dios a la humanidad, para manifestarlo a los demás. Y en medio de todas nuestras debilidades, igual que nuestros hermanos hace 2000 años, que ellos estuvieron dispuestos a abrir todo su ser al Señor Jesucristo y servirle sin reservas, con lo que tenían en todo lugar donde ellos estuvieran. Ellos estuvieron dispuestos a ser usados por Dios, a escuchar su voz, a obedecer al Señor. Ellos aprendieron a ser atrevidos en Cristo Jesús. Ellos aprendieron a confiar en su provisión. Ellos aprendieron a ser valientes. Y no solo eso, sino que aún más a dar sus vidas por Cristo. Y es allí donde comenzó una etapa diferente para todas sus vidas. Y de igual forma hubo un personaje que no está dentro del salón de la fama de la fe. No lo nombra Hebreos 11, y que quizás no es muy llamativo o tuvo un gran renombre dentro de la Biblia en grandes cosas. Sin embargo, se atrevió él a solicitarle a Dios hacerle 4 peticiones que cambiarían por completo su vida. Y que ese personaje fue valiente en el proceso de transformación que le tocó vivir debido a su petición, y logró así un gran resultado. Y hoy vamos a hablar entonces de esa petición. Yo lo nombré la oración de poder de un necesitado. Y este hombre, que para muchos lectores de la Biblia pasa inadvertido y que casi no se hace alusión de él en la Biblia, se llamó Jabes. ¿Cómo se llamó? Busquen Primera de Crónicas 4, versículo 8, versículo 9, perdón. No está allí ahorita, ahí todavía no está, espérese esa parte. Primera de Crónicas 4, versículo 9 y versículo 10. ¿Lo tiene ya? Dice la Biblia en el nombre de Jesús allí: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. El 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. El nombre Jabes significa literalmente el que causa dolor. ¿Qué significa? El que causa dolor. Así que si alguien dijo hoy, mira qué nombre tan bonito para ponerle a un muchacho, bueno, usted sabe ya cuál es el significado: el que causa dolor. Y antiguamente en el pueblo de Israel, los nombres que le colocaban a las personas normalmente se ligaban íntimamente a su futuro y cómo se definiría esa persona. Por ejemplo, la mujer de uno de los hijos de un profeta, y esos hijos habían hecho mal y habían desobedecido a Dios, y cuando ella se enteró que ellos murieron, dice la palabra de Dios que el arca de Dios también fue robada. Esta mujer dio a luz por el dolor y puso el nombre de su hijo Icabod. Y el nombre Icabod, aunque suena bonito, significa la gloria de Dios se ha ido de este lugar. Entonces, imagínese usted, es decir, los nombres antiguamente se ligaban o se consideraba una palabra profética para los niños que se les daba. Imagínese usted colocarle el nombre de Jezabel a una hija suya.
o los nombres de Nerón, cuando el nombre de Nerón lo utilizan para nada más bien los animales, ¿no? Pero Jabes creció con un nombre que quizás no le gustaría a todo niño. Imagínese usted, este es el que causa dolor. ¿Cuál es tu nombre? El que causa dolor. En todos lados. De cierta forma, entonces este hombre llamado Jabes quería cambiar su destino, quería cambiar lo que le tocaba. No sé si estaba en una situación crítica, la Biblia no lo dice así, como muchos de nosotros nos podamos encontrar en un momento u otro. Pero ¿cuántos de los que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador pueden parecer estar conforme con lo que les toca, o simplemente no les interesa seguir creciendo? Hay muchos que viven así. Hay muchos cristianos que vienen, están, simplemente están y ya, pero no quieren más aún. No quieren más. Y quiero diferenciar algo. Una cosa es ser agradecido con lo que se tiene. Una cosa es servir al Señor con lo que cuentas, ¿verdad? Esperando más de Dios para servir mejor. Ojo con esto. Y otra cosa es ser conformista con lo poco que se haya logrado, no queriendo más de eso. Yo creo que si soy un hijo de Dios, yo quiero más de Él cada día. Yo creo que si usted es una hija de Dios, usted quiere más de Él cada día y recibir más de Él también. ¿Sí o no? Ahora, hablo de este momento de un crecer en el Señor. ¿Por qué? Porque de allí se deriva todo, hermanos. Y hoy yo no sé si usted quiere ver un secreto para recibir de Dios grandes cosas. Escuche esto, y anote esto plenamente, es anhelar servir a Dios cada día más. ¿Usted quiere que Dios le dé grandes cosas? Anhele servir a Dios cada día a más. Anhele mucho más para seguirle sirviendo. En Mateo capítulo 25 versículo 21 dice: y si su Señor le dijo: muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de los que estamos aquí esperamos esas palabras de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí esperamos esas palabras de Jesús? Pareciera que no. Pues yo sí la anhelo, y no anhelo todos los días de mi vida. Todos los días, cuando me toque o estar en la presencia del Señor antes de que Él venga, o cuando Él venga, anhelo escuchar sus palabras cuando esté frente a Él para recibir esas coronas. Y ese debe ser un anhelo de nosotros como hijos de Dios. Pero también el Señor nos enseña cómo debemos comportarnos en este tiempo. Y Lucas capítulo 16 versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cómo estamos siendo nosotros en el servicio a Dios en este tiempo? ¿Cómo está usted siendo en este tiempo para honrar a Dios en el llamado? ¿Está siendo fiel o está siendo injusto? ¿Está siendo fiel o está siendo injusto usted? Y es para analizarnos a nosotros mismos. Pues Jabes, este hombre, anhelaba más de lo que veía, y por eso él fue valiente. Él se atrevió a pedirle al Señor aún más. Y el Señor mismo nos dice: pidan y qué. Pidan y qué, y se les dará. Busquen y hallarán. Pero ¿cómo debemos pedir? ¿De qué manera debemos pedir? Santiago capítulo 1 versículo 6 nos dice la manera perfecta y exacta cómo nosotros debemos pedir a Dios. Y Santiago 1 versículo 6 dice: pero pida con, no dudando nada. Fe, credulidad. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, por el viento es echada de una parte a otra, No piensa pues quien tal haga, es decir, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Usted ha estado dudando? En toda su vida como cristiano, como cristiana, ¿cómo ha sido su vida, su fe y su credulidad? ¿Ha dudado de la mano de Dios? Vuelvo a lo que dice en Crónicas. ¿Qué fue lo que pidió Jabes? Voy a leer aquí otra versión. Ahí está.
Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición en verdad y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Hermanos, para ser diferentes en el Señor, como hijos de Dios, debemos atrevernos a hacer también esta oración. Esta oración. En primer lugar, quiero hablar de la primera parte. Quiero hablar de esa primera parte. ¿Qué debemos pedir primero según esta oración? Bendición. Dígale que está a su lado: pida bendición para bendecir. Sí, pida bendición. ¿Para qué? Para bendecir. ¿Cuándo fue, según usted, la última vez que Dios obró a través de usted? Escuche esto: no solamente en usted, sino a través de usted. ¿Cuándo fue la última vez que Dios obró a través de usted de tal forma que usted supo sin duda alguna que fue el Señor que hizo algo tremendo? ¿Sabe? Le voy a decir algo que he aprendido. Dios tiene bendiciones que nosotros no hemos reclamado y que esperan por nosotros. ¿Cree eso o no lo cree? ¿O está usted como aquel tipo de persona que es conformista y que dice: bueno, sí, ya más? Mira, ¿quieres esta bendición? Sí, bueno. ¿Y cómo es la bendición? ¿Y cómo se hace? ¿Y tengo que trabajar por esa bendición? Hay muchos creyentes que andan así. Hay muchos creyentes que son flojos, hermano. Flojos, sí quieren bendición, pero no quieren esforzarse por esa bendición. Y está como aquel que está acostado en el chinchorro y ve una serpiente que viene caminando o viene arrastrándose por ahí, y le dice la mujer: mira, vieja, las serpientes, las que son así, de este color, son venenosas. Sí, pues llama al médico porque creo que viene una serpiente por ahí y me va a picar. Y el hombre, la serpiente estaba como a 20 metros y el tipo acostado en un chinchorro, en vez de levantarse. Muchas veces la bendición viene, hermanos, para nosotros, y nosotros no queremos tomarla o no queremos esforzarnos para tomarla. ¿Saben? Yo creo que he contado algunas veces, en una oportunidad, siendo mucho más joven que ahora, porque todavía sigo siendo joven, no según yo, según los estatutos, los nuevos cómputos de las edades. Nos fuimos a un lugar en Valencia llamado Vigirima, una montaña, y nos fuimos de excursión. Yo lo he contado ya, pero el punto está en que nos perdimos y un grupo fuimos bajando por la montaña, no encontramos camino, se nos acabó el agua, y yo lo que cargaba era un pedacito de zanahoria. Eso lo mastiqué hasta que quedó polvito, tratando de sacarle el máximo jugo. Íbamos sedientos hasta que vimos a lo lejos como algo que brillaba, y eran los techos de zinc de unas casas. Y fuimos bajando, y gracias a Dios llegamos a un río muy blanco, muy limpio. Y yo vi que los compañeros que iban conmigo, cuando llegamos, todos que no podíamos ni escupir ya por el sol y todo eso, ellos agarraron las cantimploras y empezaron a llenar las cantimploras con agua. ¿Y saben lo que hice yo? Simplemente me quité el bolso, me quité los zapatos y me tiré de una vez en el agua, en el río. Y ahí adentro del río empecé a tragar agua, a tomar agua plenamente, ¿no? Y comparo esto con que muchas veces nosotros vemos la bendición de Dios que puede hacer como ese río, y agarramos entonces una cantimplora y nos acercamos y tratamos de llenar solamente eso, en vez de hacer algo que pueda ser para algunos impensable. Láncese al río. Láncese al río de la bendición y llénese de esa bendición de Dios. ¿Sí me está entendiendo lo que quiero decirle? Muchas veces nosotros tenemos la gran bendición de Dios delante de nosotros y no nos atrevemos a pedirle más. No nos atrevemos a hacer lo que algunos, porque hay personas que vienen: ay, este sí es atrevido, se atreve a hacer esto o se atreve a hacer lo otro. Sí, hermano. Pero los atrevidos, los valientes, son los que arrebatan el reino de los cielos. Y esa es la realidad. Los grandes hombres y mujeres de fe
piensan y accionan de un modo diferente del resto de nosotros. Este Jabes hizo una exclamación, una petición, que en este texto es una gran exclamación: oh, si me dieras bendición en verdad. Y en su original esta palabra en verdad es como si usted agregara 5 signos de admiración y pedir en mayúscula y subrayado. Es decir, él pedía: bendíceme en abundancia. ¿Cuántas veces usted le ha pedido al Señor: Señor, bendíceme en abundancia? ¿Nos hemos atrevido a eso? ¿Por qué no nos hemos atrevido a eso? ¿Por qué no nos hemos atrevido a pedirle: Señor, bendíceme en abundancia? Ahora, ser bendecido por Dios en el sentido bíblico quiere decir que está pidiendo un favor sobrenatural de parte de Dios. Y cuando nosotros suplicamos la bendición de Dios, no es que estamos solicitando algo que nosotros podamos conseguir. Estamos solicitando algo que en nosotros pueda parecer totalmente imposible. ¿Por qué? Porque estamos clamando de la maravillosa e ilimitada bondad que Dios tiene. Y Dios conoce todas nuestras necesidades, y Él sabe lo que puede darnos. El Salmo capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como un escudo lo rodearás de tu favor. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Y esta es una promesa para los hijos de Dios. Esta es una promesa para cada uno de nosotros. Hay otro salmo también, el 115, versículo 13 dice: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Es decir, que el Señor nos da bendición. ¿Qué ha sucedido? Que nosotros hemos olvidado pedir. Y hemos olvidado pedir como este hombre pidió también. Entonces, Jabes dejó por completo que Dios decidiera cuáles serían esas bendiciones y cuándo y cómo y dónde Él las iba a recibir. Muchas veces nosotros lo que pedimos es en lo material porque es lo que más necesitamos. Oh Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro, y estamos ciertamente en una realidad, en una verdad. Y mucho más en muchas situaciones que vivimos nosotros, en la economía, en todas las cosas. Sin embargo, la bendición de Dios se enfoca en lo que Él desea para nosotros. Cuando pidamos en la voluntad de Dios. Pidamos y podemos pedir: Señor, bendíceme, yo quiero que me bendigas en verdad. Pero es orar conforme a su voluntad. Y cuando oramos de esa manera, todas nuestras necesidades vienen a ser secundarias, hermano. ¿Cómo es esto? Porque es poner en las manos de Dios y decir: Señor, estos son mis deseos. Señor, estos son mis pasiones. Señor, estos son lo que puedo anhelar mi corazón. Pero yo no sé lo que realmente es lo mejor para mí. Tú sí lo sabes. Entonces bendíceme, Dios, en lo que tú quieres bendecirme. Y Dios da grandes bendiciones a sus hijos. Y en medio de este tiempo que vivimos, hermanos, donde todo está cayendo, donde todo está haciéndose nada, nosotros tenemos que depender cada día más de la voluntad absoluta y plena de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Las bendiciones que Dios da, la primera bendición que yo veo son nuestros hijos. Y en medio de lo que estamos viviendo, nosotros tenemos que afirmar los principios de vida, de familia que se están derrumbando. Y la responsabilidad de nosotros es velar por esta generación que se está levantando, de enseñarles los principios de la palabra de Dios. Y cuando fieren viejos, como dice la palabra, nunca se apartarán de ellos. Pero esto, hermanos, se logra con el ejemplo, enseñándoles según lo que el Señor nos enseña en su palabra, viviendo nosotros primero esa palabra. El enemigo, escuche esto, quiere destruir esta generación por completo. Y a nosotros, a la iglesia de este tiempo, es dada la responsabilidad de ser el baluarte, la columna de los principios de vida y de familia que debemos perseverar, que debemos hacer que se permanezca en cada uno de ellos. Entienda esto, hermanos: si tu búsqueda de Dios, si mi búsqueda de Dios es sincera en lo que Él quiere de nosotros, en lo que Él quiere de ti, en lo que quiere de mí, y me someto a su voluntad, entonces el poder de Dios no va a encontrar ningún obstáculo en mi vida.
Porque somos nosotros los que ponemos los obstáculos. Normalmente nosotros cometemos un gran error. Pensamos que los obstáculos que puedan sostener o impedir la bendición de Dios vienen exclusivamente de afuera. El mayor obstáculo somos nosotros mismos. Por nuestras actitudes de desobediencia, por nuestras acciones que deshonran muchas veces a Dios. Si Dios no quisiera darnos bendición, no nos bendeciría. Pero dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para sus hijos. Es decir, que Dios quiere bendecirnos. Pero nosotros debemos solicitar esa bendición y debemos vivir conforme a lo que Él quiere para poder recibir plenamente esa bendición de Dios. Amén. Entonces debemos comenzar a orar exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Pidamos como el Señor Jesús nos enseña. En Mateo 7, versículo 7, dicen: pida y se les dará, busquen y hallarán, llamen y ¿qué? Y se les abrirá. Y ese es el punto para nosotros. Santiago, otra vez vuelvo a Santiago. En el capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Y aunque no hay límites para Dios, hermanos, si usted no pidió ayer una bendición y no tuvo lo que se suponía que podía alcanzar, entonces hoy usted, siendo hijo, puede pedir otra bendición, la bendición de Dios, porque Él quiere bendecirle plenamente. ¿Lo cree o no? Moisés fue un personaje que también se atrevió a pedirle a Dios. Y no se atrevió a pedirle cualquier cosa, hermanos. Se atrevió a pedirle el ver el rostro de Dios. Casi nada. Fue una bendición tremenda. Él le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Quizás ahí no pudo mostrarse porque en el Antiguo Testamento quien veía el rostro de Dios moría. Pero Dios le dio una comprensión más íntima de Dios. Y en Éxodo capítulo 34, versículo 6, habla de lo que dijo Moisés, que fue lo que vio, lo que recibió en su petición. Dios le dijo: escóndete en esta cueva y pasaré y verás mis espaldas. Y dice en Éxodo 34, versículo 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él le dijo: Señor, quiero ver tu gloria. Y allí está la gloria de Dios. ¿De qué? De que Él es fuerte y Él es misericordioso para con nosotros. Él es piadoso, Él es tardo para la ira y Él es grande en misericordia y verdad. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Todos los días le fallamos al Señor en muchas cosas. Y con todo y eso el Señor aún nos hace permanecer aquí. Con todo y eso el Señor aún nos permite servirle. Con todo y eso el Señor aún nos sigue amando. Dios no nos ha desechado. Aun cuando fallamos, cuando no somos plenamente fieles, el Señor sigue siendo fiel para nosotros. Pero somos nosotros, repito, los que limitamos la generosidad de Dios. Somos nosotros los que limitamos la generosidad de Dios. Jabes, este personaje, vuelvo a él, Dios le bendijo simplemente porque él rehusó dejar que cualquier obstáculo o individuo o cualquier opinión fuese mayor que la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es bendecir a sus hijos. ¿Sí me cree esto? Pero para recibir bendición hay que servir. Esto es lo que a muchos no les gusta. Diga el que está al lado suyo: para recibir la bendición de Dios tienes que servir.
Hay muchos que quieren recibir la bendición de Dios, hermano, pero no quieren servir. No quieren tener compromiso. Es más fácil ser servido. Es más fácil sentarse a escuchar o llegar simplemente a alabar, a adorar y después irse. Pero todos estamos llamados por Dios para servir, aunque no todos sirven. Todos estamos llamados por Dios para servir, aunque no todos sirven. Dice un dicho del mundo: el que no vive para servir el que no vive para servir no sirve para vivir. Menos mal que no lo dice la Biblia, ¿no? Pero nos llama mucho la atención a nosotros. Sí, hermano. ¿Saben lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 24 en adelante? Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas así no ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Nosotros estamos llamados para ser servidores, y muchos olvidan su llamado de parte de Dios. Es muy fácil hablar, es muy fácil decir cosas, pero servir, y aún así muchos quieren bendición. Pero para recibir también bendición, hermanos, también tenemos que ser probados, ser pasados por el crisol de las pruebas, de las situaciones que vivimos personalmente. Necesitamos salir de la incredulidad y de tener esa fe de la que muchos que están aquí en la Biblia se apropiaron grandemente y dieron sus vidas por esa fe para recibir una bendición mayor y más grande. Si usted se recuerda el pasaje del profeta Elías, cuando estaba en la sequía, en pleno auge, la más fuerte, ya Dios le había mandado a un lugar donde era en el desierto, donde estaba un arroyo, y dice la Biblia que a él lo sustentaban las aves, los cuervos. Ahí la palabra cuervo es literal, cuervos, y le llevaban carne, le llevaban pan, y él tomaba agua. Pero el arroyo se secó, y Dios le habla, y ese pasaje está en Primera de Reyes, capítulo 17. Usted lo puede buscar después allí. Dios le habla y le dice: mira, quiero que vayas a un lugar, a una ciudad, y allí vas a encontrar una viuda, y ella te va a sostener todo el tiempo. Yo, pensando en mí como si fuera Elías, yo dije: mire, una viuda me va a sostener en medio de esa situación tan fuerte. Supongo que debe ser una mujer que ya tú tienes preparado y que tiene todas las cosas, que tiene todo listo y que me va a ayudar, que me va a sustentar, etcétera. Pero cuando llega a Sarepta de Sidón, se llama el lugar, entonces se encuentra con una mujer que no tiene nada, que estaba recogiendo leña para hacerse la última comida, porque su hijo pequeño no tenían comida, solamente un puñado de harina y un poco de aceite, y se encuentra que esa es la mujer. Entonces Elías le dice a ella: mira, vamos a hacer algo, dame a mí primero de lo que te queda, y me la vas a cocer así, me vas a dar una arepa, vamos a decirlo así, una torta, vamos a dar una arepa a mí primero, y luego lo haces para ti y para tu hijo. Porque la mujer dijo: pero ¿cómo voy a hacerlo si yo lo único que tengo es ese poquito, y estaba recogiendo esto para hacer la única comida que me quedaba y echarme a morir? El primer encontronazo que tuvo Elías fue allí. Pero Elías venía de una situación que era sostenido por cuervos, por aves, que eran carnívoras. Y en medio de todo, entonces vino esto. Le dijo: dame a mí primero. Si usted fuera ese personaje, si usted fuera esa mujer,
o estuviera en la situación que tuviera esa mujer, usted le daría a una persona que usted no conoce parte de lo último que le queda para comer? Lo analizaría, usted diría, no lo creo, porque tengo 2, 3 bocas que alimentar. Y cuando este hombre le dijo, pero no le dijo solamente dame a mí primero. Ahora mire lo siguiente, usted lo va a leer después. Hubo una promesa después de esa petición atrevida. Hubo 2 promesas de hecho, o 3. Mire esto, él le dijo, no tengas temor. Lo primero, porque la mujer estaba temerosa. No tengas temor, haz como tú dijiste. ¿Qué dijo la mujer? Voy a hacer estas tortas de comida, pero te voy a prometer algo. Así te dice el Señor, le dijo Elías, la harina de la tinaja no va a escasear, una promesa, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día en que Dios haga llover sobre la tierra. Fueron 7 años que no llovió, que hubo sequía, hubo muerte. Hermanos, entienda esto, hubo promesa de Dios allí. ¿Y qué hizo la mujer? La Biblia dice que la mujer decidió creer. La Biblia dice que la mujer le hizo primero a este hombre esa comida, luego para sus hijos, pero Dios comenzó a cumplir su promesa. Y durante todo ese tiempo, ellos fueron sostenidos por la mano de Dios. No le dijo a esa mujer que la harina poquito que tenías se te va a multiplicar y vas a tener todo eso lleno. Le dijo, lo que tienes no va a escasear. No le dijo que el poquito de aceite que tenía lo iba a multiplicar y le iba a tener grandes vacías. Le dijo que no va a acabarse. Y así Dios entonces le bendijo de esa manera. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos ver o pensar que la bendición de Dios es siempre cuando tengo en extrema abundancia. Hermano, hay personas que cuando ven, y pongo este ejemplo, que tienen 2 o 3 paquetes de harina, ya no hay harina. Que tienen todavía algo y dicen, ya no hay comida, ¿qué vamos a comer? Mire, hay que hacer esto. Hay personas que son así, que se ponen con esa cuestión, ¿qué vamos a hacer para? ¿Y qué vamos a hacer para lo otro? Y muchas veces, hermanos, privamos a Dios de bendecirnos. En las situaciones difíciles, como decía la hermana que estaba aquí dirigiendo, es que nosotros comenzamos a buscar a Dios. Pero cuando hay bonanza, como que, ay, gracias Señor, chévere. Ni le vemos, ni hablamos con Él siquiera. Preparémonos siempre para momentos difíciles. Pero ¿sabe algo, hermanos? Si usted lee más adelante en ese texto, esa mujer vio la gloria de Dios. Esa mujer vio la bendición de Dios, pero seguía siendo una incrédula. Y usted dirá, ¿cómo que es eso? Que seguía siendo una incrédula. ¿Por qué? Porque si usted va a leer el texto después, 1 Reyes 17, del 8 al 24, usted va a leer que Dios permitió que el hijo de esa mujer muriera. Y la mujer viene, le lleva al hijo a Elías. Elías ora por ese niño, resucita al niño, y esta mujer le dice en el versículo 24, permítame buscarlo acá rapidito. Le dice lo siguiente: y entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y esto me hace pensar algo a mí. Esta mujer estuvo tiempo siendo sustentada por Dios, no teniendo casi nada, y todavía no había reconocido que Dios estaba obrando. Y Dios tuvo que tocarle donde más le dolía, en su propio hijo, para que ella entendiera que Dios es el Dios todopoderoso y que estaba siendo bendecida por Dios. Pero ella tuvo que darle a Dios primero. Ella tuvo que honrar a Dios primero en esto. Y después entonces que recibió ese golpe, dijo esas palabras: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tienes que pasar el trancazo
para poder reconocer entonces la palabra de Dios. Qué difíciles somos nosotros, hermano. Muchas veces tenemos que pasar por momentos de sufrimiento para poder apreciar la bendición de Dios que recibimos a diario y no la tomamos en cuenta. La desechamos muchas veces, la ponemos de lado. Si aún en nuestras vidas hay incredulidad y hay costumbrismo, hermanos, Dios da donde más duele para que nosotros aprendamos a creer. ¿Por qué no decimos eso? ¿Por qué no le decimos amén a eso, hermano? Porque no queremos que Dios nos golpee. Pero Dios, como es un Padre amoroso, lo va a hacer de una forma u otra. ¿Verdad que no nos gusta? ¿Verdad que, no? O algo, gente que de repente dice, yo no creo esa palabra. No me crea a mí. Ahí está la palabra, lo que nos enseña. Yo escribí, hermanos, en estos días, creo que ayer, es necesario el sufrimiento para valorar y para conseguir la felicidad. Es necesario el sufrimiento para valorar y conseguir la felicidad. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la mayor felicidad que usted tiene? Que usted ha sido librado de la muerte eterna. Pero ¿qué tuvo que haber primero pasado para que usted haya recibido el perdón de sus pecados? Sufrimiento y muerte. Sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo. Y nosotros también haber muerto al mundo plenamente. Hermanos, muchos no creen, aun cuando tienen frente a sus ojos que Dios se mueve con poder y grandeza. Es por eso que muchos no reciben, no solamente porque no saben cómo pedir o porque piden mal, sino porque no creen y su fe no han querido desarrollarla como Dios quiere que tengamos esa fe. Pero para aquellos que aún tienen esa fe y firmeza en medio de toda prueba o sufrimiento que puedan pasar, hermanos, les aseguro que usted va a vivir la bendición de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque si su principal objetivo es conocer a Dios, si su principal objetivo es obedecerle, es someterse a su voluntad y creer, entonces el Señor nuestro Dios va a obrar en poder y gloria para bendecirlo como Él quiere. Amén. Si va a aplaudirle, dele con la alabanza a Dios. Entonces, la primera petición de Jabez fue: Señor, bendíceme. La segunda, ¿cuál fue? Ensancha mi territorio. Que Dios ensanche mi territorio. Y esa súplica por más territorio es pedirle a Dios que ensanche tu vida de tal manera que puedas convertirte en alguien de un impacto mayor para Él, para poder servirle. En la oración de Jabez hubo más que un simple deseo de aumentar su tierra. Jabez quiso más influencia entre los demás. Jabez quiso ser una persona que no lo acusaran como el que causa dolor, sino aquel que influenciaba para otros. Y cuando nosotros pedimos, Señor, ensancha mi territorio, es pedirle, Señor, dame más influencia, pero también dame más responsabilidad en ti, dame más oportunidad para destacarme en el servicio al Dios vivo. ¿Sí está conmigo? Si usted lo hace, hermanos, en los caminos de Dios y bajo la voluntad, no solamente va a ser correcto que usted pida más, sino que Dios espera que usted le pida más. Dios espera que usted le pida: Señor, ensancha mi territorio, ensancha mi oportunidad de creer, de crecer, pero siempre bajo tu voluntad y tu dirección. Muchas veces nosotros, y no está mal que pidamos para nosotros, obviamente, Señor, bendice, ensancha mi territorio, pero les recuerdo, siempre pida bajo la voluntad de Dios. Pero normalmente no pedimos bajo la voluntad de Dios y siempre pedimos para nosotros. Hago una pregunta:
¿Y por qué no pedimos que nos permitan mayores oportunidades para tocar más vidas para la gloria de Dios? ¿Por qué no pedimos que Él nos deje hacer más por Él y por su obra? Hermano y hermana, es allí donde Dios quiere que usted y yo nos comencemos a mover, para entonces Él cubrir nuestras necesidades. Muchas personas piensan al revés. Muchas personas piensan de que, Señor, si me cubres solamente primero mis necesidades, entonces bueno, yo te voy a servir. Yo pensaría, ok, bueno, no está mal. Y mi petición primero delante del Señor fue: Señor, yo voy a servirte, me recuerdo, y tú te encargas de todo lo demás. ¿Por qué no nos atrevemos a decirle: Señor, yo quiero servirte en lo que tú me has llamado, pero yo sé que tú te vas a encargar de lo demás? Yo me pongo en tus manos. No es fácil, hermanos, pedir a Dios de esa manera, porque muchas veces van a venir pruebas difíciles y nos van a hacer dudar. Pero el que duda es como la onda del mar. Y cuando pidas, no seas así. No pidas dudando, pide creyendo. Y Dios quiere que nosotros comencemos a movernos en el servicio a Él para responder en nuestras necesidades, para cubrirlas. Pero primero es cumplir su mandato, es cumplir la ordenanza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo hacemos así? Y me he preguntado, y el viernes compartía con lo que pudieron estar, de situaciones que están pasando hoy en día, hermanos, si no nos damos cuenta, de la persecución que cada vez más está a nuestro alrededor. Les hablaba de un pastor en Ecuador que ya le dictaron la sentencia, 2 años de prisión, por el simple hecho de predicar en una plaza en Ecuador. Y estaban unos homosexuales y él les evangelizó, les predicó la palabra. Lo demandaron, le obligaron o querían obligarlo a que él se retractara de todas sus palabras. Y como él no quiso hacerlo, no quiso despreciar la palabra de Dios, ya le dictaron sentencia, 2 años de prisión por ese simple hecho. Y eso no es nada con las cosas que están pasando a nuestro alrededor hoy en día. Hermanos, el mundo va en mayor decadencia y el evangelio va a ser más y más atacado. Hay hermanos en el mundo que quisieran estar ahorita como nosotros estamos, que anhelan profundamente poder congregarse libremente como nosotros lo estamos haciendo, pero no pueden, porque los meten presos, porque los castigan, porque los matan. En varios países, en África, el año pasado, el antepasado, en este mismo año, esperan, hermanos, para que la gente se reúna en las iglesias, les trancan las puertas y los queman vivos. O se meten con machetes, con guadañas y los despedazan dentro de los templos. Y yo veo cómo, a pesar de todo eso, la Biblia me enseña que la iglesia crecía y que Dios les bendecía más y más, y que Dios les daba para que la gente se arrepintiera, que llegaran a los pies de Cristo, y miles. No es que hacían una campaña y invertían y gastaban y todo esto y en cantantes y para acá y no era que 1, 2, 3. La Biblia dice que miles se arrepentían, porque no es solamente palabra, había poder que era manifestado. Entonces, ¿será que acaso Dios ya se cansó, o ya el poder de Dios entonces se fue gastando y ya Dios no se mueve de la misma manera? No, porque Dios no cambia, porque Dios no mengua. Somos nosotros. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué entonces Dios no se ha movido de esta manera como se movía en el tiempo antiguo, en el libro de los Hechos allí? ¿Cómo hacía Dios y por qué no ahora? Porque estamos cómodos, porque no nos gusta salir de nuestra zona confortable. Queremos que Dios ensanche nuestro territorio, pero exclusivamente para nuestro beneficio y no para la honra de Dios primeramente, como debe ser. Hoy te hago una pregunta, hermanos.
¿Quieres que Dios te haga crecer en tu familia? ¿Quieres que Dios te haga crecer en tus negocios? ¿Quieres que Dios te haga crecer en tu descendencia? ¿Quieres que Dios te bendiga en tu salud? ¿Quieres que Dios cubra tus necesidades? Pues primero tienes que anhelar crecer en el servicio al Señor, en su obra y en su iglesia. Primero eso. Cuando los hermanos estaban clamando a Dios, allí en el libro de los Hechos decían: Señor, y compartía el viernes: Señor, mira las amenazas de ellos, pero concédenos a nosotros valentía de nuevo para predicar tu palabra. Y es lo que nosotros necesitamos pedir. No es: Señor, ensancha mi territorio para tener más yo aquí en esta tierra. Ensancha mi territorio para servirte con más pasión, con más anhelo, con más deseo, porque sé que en medio de todo tú me sustentarás, tú me guardarás. Señor, ensancha mi territorio para ser un ganador de almas para ti, para ayudar a los demás. Y luego, hermanos, vas a comenzar a ver cómo Dios entonces te va a hacer crecer en todos esos aspectos. Y así te puedas convertir en un baluarte, en una columna útil para el crecimiento, para la propagación del Evangelio de Cristo Jesús, de su amor en todas direcciones. Mateo capítulo 6 versículo 19 nos enseña y nos da una advertencia. Y nos dice: no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice el versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hermanos, es atrevernos a grandes cosas. Es atrevernos a grandes proyectos, aun cuando parezcan locos, efímeros, inalcanzables. Aun cuando al principio no tengamos ni siquiera recursos materiales o económicos, pero el recurso mayor que tenemos es la oración de poder. El único que necesitamos es la oración de poder. El anhelo, el deseo profundo de servir a Dios en la obra que el Señor nos ha puesto, de honrarlo, pero también en la acción, en el buscar expandir el territorio de Cristo, de su evangelio. Para eso nos llamó el Señor. Algunos se van a burlar, sí, se van a burlar como se han burlado. Algunos se van a molestar también. Desde el momento en que se colocó allí en esa valla la iglesia de la ciudad, hay varias gente que se han burlado, hay varias gente que se han molestado y se han ido. No han entendido el propósito de Dios. ¿Cuándo se va a cumplir? No lo sé, pero yo creo en la promesa del Señor. Escribe la visión, declárala en tablas, para el que la vea corra y la muestre a los demás. Y aunque tarde, espérala, porque llegará. Y si esa es la visión que Dios nos entregó, el Señor nos dará esa visión en su momento, no en el nuestro. Pero nuestro deber es trabajar, esforzarnos para cumplir la visión de Cristo Jesús. El recurso mayor es la oración de poder, el deseo profundo de servir a Dios. Y como les dije, hermanos, hay otros que van a criticar, van a murmurar, pero unos pocos se van a atrever. Y es allí donde Dios se va a glorificar. Cuando usted lee el libro de Nehemías, va a ver a personas así. Usted va a ver a personajes que se burlaron. Nehemías tuvo un proyecto tremendo, y su oración fue: Señor, concédeme la oportunidad para estar delante del rey, que me dé permiso para ir allá. Y se preparó. Y cuando llegó, imagínese usted construir las murallas de Jerusalén, que estaban destruidas por completo. Imagínese Jerusalén como si fuera toda la parroquia Camaguán completa. ¿Cuánto cree usted que se tardaría en construir un muro de 7 metros de altura por 3 metros de anchura en toda la parroquia Camaguán? ¿Cuánto cree usted que se tardaría?
3 metros de anchura por 7 metros de altura. Y ni contar lo que va en el fondo, como 2 metros para abajo. Usted dirá, con las cosas que tenemos ahorita y con las cuestiones de ahorita, a pesar de que pueda haber retroexcavadoras, que pueda haber máquinas, etcétera, pueda haber lo que sea, algún otro dirá, si no se hizo el ferrocarril que tiene años y años. ¿En cuánto tiempo se construyeron las murallas de Jerusalén? Sin retroexcavadoras, sin tecnología y sin nada. Solamente con la fe y la voluntad de creer en Dios y accionar en 51 días. A pura fuerza. Y no solamente construir de la nada, porque tenían que sacar primero todos los escombros. Y venían los que estaban por sobre de ellos, que los tenían en oprobio. La palabra es oprobio, en vergüenza. Porque Nehemías no llegó a un pueblo que estaba motivado. Ojo con esto. Nehemías llegó a un pueblo que estaba, hermano, acostumbrado a vivir en la basura. Nehemías llegó a un pueblo que estaba acostumbrado que cuando sembraba, venían los otros, le robaban la comida y ellos se quedaban como el muchachito que le roban, el muchacho grande le roba el caramelo y queda así como que, ¿qué voy a hacer si lo hago? Me dio mata. Así vivía la gente. Pero él, lleno del Espíritu del Señor, le dijo, levantémonos y edifiquémonos. Miren cómo están en oprobio, cómo están las murallas derrumbadas. Y la gente, en un dejo de fe y que le dijeron, sí, levantémonos y edifiquemos porque Jehová está con nosotros. Pero eso no les exentó, hermanos, de que iban a haber otros. Y estaban los Tobías, los Sanballat, estaban Gesem también, ese tipo de personajes que se burlaron de ellos y dijeron, si una zorra se monta en esa que están, se va a derrumbar, se va a caer, vamos a matarlo, porque procuraron matarlo, vamos a hacer que la gente desfallezca. Se burlaban, criticaban, pero el pueblo tuvo fuerzas para trabajar. El pueblo se enfocó en lo que Dios nos estaba llamando. Y Dios le dio la fuerza. Pero llegó un momento también, usted puede leerlo, hermano, les animo a que lean el libro de Nehemías. Y llegó un momento donde en la mitad tuvieron, ya sus fuerzas se desgastaban. Y además de que las fuerzas se desgastaron, vinieron otros que estaban dentro de ellos mismos y les dijeron, miren, hasta 10 veces en el día les llegaban, van a venir y los van a matar. Van a venir y los van a encontrar trabajando y ustedes no se van a poder defender y los van a matar. Hermano, ¿cómo se pondría usted si usted durante todos los días, como 10 veces le van a decir, mira, te van a venir a robar la casa, ¿oíste? No se sabe cuándo, pero te van a venir a robar. Y después al rato te van a venir a robar. Mira, te pendiente porque te van a venir a robar la casa. Hermano, a los 2-3 días, ¿cómo se pone usted? ¿Ah? Que cualquier río... ¡Ay! Le meten una psicosis, hermano, así también al pueblo. Pero el pueblo no se detuvo. El pueblo trabajó, se esforzó. Y así, hermanos, va a suceder con nosotros. Nehemías se atrevió a algo grande con un pueblo acostumbrado a vivir en la decadencia, conformista, en las ruinas. Pero ese pueblo decidió levantarse donde estaba y decir, vamos a edificar, vamos a accionar porque el Señor está con nosotros. Y así debemos ser nosotros también. Permítame usar esta frase. La oración de Jabes, que él pidió, Señor, ensancha mi territorio, fue una oración revolucionaria. No lo voy a decir 2 veces. Pero cuando en fe usted comienza a pedir más para adorar a Dios, hermanos, para servir a Dios, le van a acontecer cosas tremendas. A medida que Dios ensanche sus oportunidades, también va a aumentar Dios sus capacidades y sus recursos. Yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo. A medida que usted anhele servir más a Dios y le pida, Señor, ensancha mi territorio más, Dios le va a dar más responsabilidad, pero con esa responsabilidad también Dios le va a dar más oportunidad, más capacidad y más recursos. Porque Dios no nos suelta en el desierto y nos dice, ve a ver cómo tú vas a hacer.
Dios nos sustenta aún en medio del desierto. Elías se fue al desierto a morirse y Dios envió un ángel que le levantó, que lo sostuvo, que le dio comida, que lo hizo descansar, le volvió a dar comida, y después de esto ahí sí lo mandó, pero no lo mandó tampoco solo. Le dio una comida, hermano, que la comida le alcanzó para estar 40 días. Con esa comida solucionaríamos la hambruna en el mundo, ¿verdad? Imagínese usted comer una sola comida en el mes y esa comida le alcance a usted para estar sin comer más durante 40 días. Tremendo, pero eso lo da solamente Dios, y lo dio solamente en esa oportunidad, porque no he visto más donde Dios ha dado eso. Solamente eso. Y Dios lo llevó por en medio del desierto para llegar a una montaña y encontrarse cara a cara con Dios. Nuestra vida puede ser como ese desierto, pero nuestro enfoque final, nuestro objetivo final tiene que ser llegar a ese lugar para encontrarnos cara a cara con el Señor. Y ese lugar será, o ese momento será, hermano, cuando Cristo venga por su iglesia y seremos transformados. ¡Aleluya! Nuestro Dios se especializa en obrar por medio de individuos normales que creen en un Dios sobrenatural. Hermano, ¿sabes algo? Te voy a decir un secreto. ¿Quieres que te lo diga? Te lo digo. El Dios que tú adoras, el mismo Dios que yo adoro, es el único Dios sobrenatural. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso, hermano? Porque hay muchos cristianos que todavía no lo saben. Y si lo saben, no lo creen. O no lo quieren entender. Y nuestro Dios, repito, se especializa en obrar por medio de individuos normales que creen en un Dios sobrenatural que va a hacer su obra a través de ellos. Yo le voy a enseñar algunas matemáticas de Dios. Ponla ahí, por favor. ¿Qué dice allí? Mi voluntad y mis debilidades, más la voluntad y el poder sobrenatural de Dios, ¿da qué como resultado? ¿Cuál es el resultado? Mi territorio ensanchado. Mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? Servir a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Cumplir la gran comisión. Obedecer al Señor. Caminar en santidad. Servirle. Y mis debilidades, porque sigo siendo débil. Sigo siendo una persona pecadora. Muchas veces le voy a fallar al Señor, pero también muchas veces me voy a levantar porque Él es mi Padre. Y si Él es mi Padre, su palabra dice de que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará perdón. Y Él va a transformar mis debilidades en mi proceso. Pero su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, más ese poder sobrenatural de Él, va a dar un resultado único, que mi territorio va a ser ¿qué? Ensanchado. ¿Usted se atreve ahora también a orar por ensanchamiento de su territorio? Hermano y hermana, orar por un ensanchamiento de territorio y de sus fronteras es pedir un milagro. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un milagro? ¿Usted le han dicho que es un milagro? Un milagro es una intervención de Dios para hacer que suceda algo que normalmente no ocurriría. Eso es un milagro, sencillamente. Pero los milagros, hermanos, comienzan cuando se pide con audacia, cuando se pide con valentía, cuando se pide con fe, cuando se pide en credulidad. Cuando aún nosotros podamos decir: Señor, yo tengo dudas, pero no, ahora quita las dudas de mí. Yo creo que tú eres el Dios Todopoderoso. Yo creo que tú puedes hacer esto en el nombre de Jesús, Señor. Acciona.
y los milagros ocurrirán. Y todo comienza, hermanos, allí, pidiéndole al Señor: Señor, ensancha mi territorio. Termino por hoy con esto. Si nosotros damos pequeños pasos, como que pasos así de ¿será que sí? ¿Será que puedo? Tanteando solamente. Yo le estoy diciendo: Señor, no necesito de ti. Pero si nosotros nos retamos, escuche bien, en el Señor, a tomar grandes retos bajo su voluntad, que pueden estar incluso más allá de nuestra capacidad, y le pidamos: Señor, úsame como tú quieres, úsame, Señor, para mayores cosas, entonces se van a liberar los milagros de Dios. ¿Usted lo cree o no? Entonces Dios, nuestro Señor, puede obrar en usted. Hoy hemos hablado de dos peticiones tremendas para nuestras vidas. ¿Cuáles son? Señor, bendíceme. Y la segunda: ensancha mi territorio. La semana que viene, si Dios lo permite así, vamos a hablar de la tercera y la cuarta petición de Jabes. ¿Cuáles son? Dale por favor allí. ¿Cuáles son, hermano? Señor, que tu mano esté conmigo y líbrame del mal para que no me dañe. Ahí está para nosotros. Pero déjeme decir, hermano, que la tercera petición no es cualquier cosa. Es batalla espiritual. Pero lo que hoy hemos aprendido, yo sé y creo que el Señor nos ha edificado. Le pido que esté de pie conmigo, por favor, en el nombre de Jesús. Y usted allí, junto conmigo, pueda analizarse, o podamos analizarnos y podamos decirle: Señor, yo te doy las gracias hoy. Te doy las gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas, tú has sido fiel conmigo. Me has sustentado, me has guardado y me has guiado en mis caminos. Hoy te pido perdón, Señor, por tantas veces que te he fallado, por tantas veces que he dudado, por tantas veces que me he llenado de incredulidad. En tu presencia. Ayúdame, Dios, Señor, a ser como esos hombres y mujeres de fe, Y poderte que en medio de sus debilidades, que en medio, Señor, de toda situación que han vivido, su voluntad, su voluntad, Señor, fortalecida por tu Espíritu Santo, fue inquebrantable y se mantuvo hasta el final de sus días. Fueron procesados por ti, así como yo hoy también sigo siendo procesado. Señor, sigue haciendo tu obra en mi vida conforme a tu poder y voluntad. Edifícame, Señor. Necesito estar contigo. Repréndeme si necesito ser reprendido. Redargúyeme si necesito ser redarguido. Exhórtame cada día de mi vida y abrázame. Tómame en tus brazos, Señor, porque sé que va a haber momentos donde me vas a dejar caminar solo, aunque no vas a quitar tu mirada de mí. Sé que pasaré muchas veces por desiertos, pero siempre estarás allí conmigo. Dame las fuerzas, Señor. Dame la valentía. Y dame el anhelo, Señor, de servirte. Bendíceme, Señor. Bendíceme con gran bendición. Pero para servirte, Señor. Bendíceme para bendecir.
Ensancha mi territorio, Señor, para honrarte, para servirte, porque sé que tú te encargarás de mis necesidades. Sé que tú te encargarás, Señor, de cada petición que pueda tener en mi corazón y cada anhelo de mi vida. Señor, como iglesia tuya, Dios, obra. Te ruego esto, Señor. Si nos diste esta visión desde hace mucho tiempo y hasta este año, el año pasado, es que hemos venido, Señor, moviéndonos en esa visión. Perdóname, Señor, pero guíanos, Dios, a cumplir esa visión conforme a tu propósito. No ni en vanidad ni en orgullo, sino en humildad, sirviéndote a ti y sirviendo al pueblo donde nos has colocado. Como dice tu palabra en Hechos 2:47, que tu iglesia te alababa, servían al pueblo y tú añadías a la iglesia a los que habían de ser salvos. Obra de la misma manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a alabarte cada día, a honrarte, a obedecerte, a servirte. Ayúdanos a servir al pueblo, a llevar tu palabra en todo lugar. Y sé, Señor, que tú añadirás a tu iglesia a los que han de ser salvos. Te rogamos esto, Padre. Edifica nuestras vidas y susténtanos en ti. Padre, por cada hermano, por cada hermana de esta congregación te ruego, Dios. Te ruego por sus vidas, te ruego por sus corazones. Te ruego, Señor, por cada mentalidad. Obra en nosotros, Señor, en el creer y el confiar en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y susténtanos en ti. Y si aquí hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy queremos decirte: ven a Cristo Jesús. Abre tu corazón a Él y recíbele como Señor y Salvador. Padre, gracias. Gracias, Señor, aún en medio de las dificultades. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.